Bien, vamos a hablar en este vídeo sobre un invento de energía libre que se trata ni más ni menos que de un motor generador. Este prototipo es un invento de Antonio Romero que nos lo comparte y nos ha explicado con todo lujo de detalles cómo hay que fabricarlo para que toda la persona que lo quiera hacer pueda replicarlo. Según su inventor, se trata de un motor generador que es capaz de generar más energía que la que necesita para ser accionado. Por lo tanto, lo convertimos en un sistema de energía libre que se puede retroalimentar. Lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros cómo está construido este motor y cómo funciona para que podáis entender su funcionamiento y que toda la persona que lo quiera replicar tenga la información suficiente para poder hacerlo. He dejado también algunas informaciones adicionales en el blog, que tenéis el link en la descripción, con algunos planos y con algunas notas más para aquellas personas que quieran intentar realizar el proyecto. Bueno, en primer lugar voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona, para que una vez entendido el proceso, pues podamos replicarlo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de este motor generador. Y básicamente lo que tenemos que entender es que consta básicamente de dos partes que podríamos entender como el rotor y el estator, como en todos los motores. Y en el motor va a haber, digamos, también bobinas, que son las que van a accionar ese motor, y va a haber también imanes, que son los que van a hacer girar el motor, y otros imanes que son los que van a inducir en las bobinas del estator. Bueno, todas las bobinas de la parte exterior son lo que configuran el estator y se pueden montar sobre un estator de un motor de desecho que podemos reutilizar y que podemos volver a bobinar otra vez con esas bobinas. En la parte del núcleo, en la parte del rotor, vamos a distinguir, digamos, dos partes. Una pieza interior que es la que lleva los imanes, que va a llevar imanes por ambas caras, y además va a llevar imanes también en la parte del lomo. Por lo tanto va a tener imanes por todas sus caras. Los imanes laterales de esta pieza son los que van a ser inducidos con unas bobinas en forma de lágrima, que son las que van a llevar la corriente inicial para hacer que el motor gire. Entonces vamos a tener que las bobinas de los laterales son las que hacen girar el motor a través de la inducción que reciben de las bobinas en forma de lágrima, y cuando ese motor empiece a girar, las bobinas que van en el lomo, mejor dicho, los imanes que van en el lomo, van a ser los que van a enviar una inducción a las bobinas del estator, que son las que generan energía. Realmente ese es el funcionamiento, no es muy complicado. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la energía que le suministramos a las bobinas que hacen mover el motor, esas bobinas en forma de lágrima, van a ser unos pulsos eléctricos que tenemos que coordinar con un sistema de Arduino. Ese Arduino lo vamos a programar para que envíe los pulsos eléctricos en los momentos precisos y conseguir el máximo de eficiencia. Toda esa información sobre la programación del Arduino también la tenéis en el blog, ¿vale? El Arduino va a ir conectado a unos relés y también a una fuente de energía que puede ser una batería externa, y es el que va a poner en marcha el motor. El bobinado de las lágrimas, que debe hacerse, se puede hacer a mano o se puede hacer con una pequeña bobinadora que nos podemos construir. Es muy importante hacerlo todo correctamente, sobre todo estas bobinas, que es la parte que tenemos que construir nosotros. El soporte donde van estas bobinas lo podemos hacer o bien con una tabla de madera o de otro material o de metal, o bien imprimirlo en 3D. Realmente ese soporte no se va a mover porque va a llevar un rodamiento y va a permanecer fijo para poder inducir a los imanes, y lo que sí que va a girar van a ser el rotor que lleva los imanes tanto en el lomo como en los laterales. Bueno, la pieza que lleva los imanes, que es la que va en el interior y que además lleva el eje, esa pieza la vamos a poder construir en diversos materiales. Se puede hacer en madera, se puede hacer también en una pieza de polietileno,
O también la podríamos hacer imprimiéndola en una impresora 3D. Después simplemente tenemos que pegar los imanes en los agujeros y que queden bien fijos para que no haya ningún problema. Porque esta va a ser la parte del motor que se va a mover. Va a ser realmente la única parte que se va a mover. Todo lo demás está fijo, tanto las bobinas que inducen como las bobinas que producen energía. Bien, el siguiente paso en la fabricación de este motor sería bobinar todo el estátor. El estátor nos dice Antonio Romero que lo podemos conseguir reciclado de un motor que ya no usemos. Simplemente tenemos que sacarle las bobinas. Lo podemos cortar en el caso de que sea un estátor muy largo para que se ajuste a la medida que necesitamos. Y después tendremos que hacer el proceso de bobinado. Bien, en este caso las bobinas las vamos a fabricar nosotros una a una. Y es un proceso bastante, digamos, tedioso. Tenemos que hacer un montón de bobinas. Y la fabricación de las mismas realmente no presenta mucha complicación. Podemos hacerlo simplemente con una tabla y con unos tornillos que nos van a hacer de sujeción para ir enrollando las bobinas. Es un proceso sencillo, pero laborioso. Una vez que estén las bobinas, le podemos dar las vueltas que necesitemos y después las vamos a pegar con un poquito de cinta para que no se nos suelten. Y vamos fabricando todas las bobinas que necesitamos. Bueno, hay que decir que Antonio Romero nos ha explicado que este motor se puede hacer de distintos tamaños, por lo tanto no nos ofrece unas medidas exactas. Va a depender del estátor que tengamos y va a depender de lo grande que sean las ranuras y bueno, una serie de factores que pueden variar y que en función de esos factores vamos a poder obtener mayor o menor energía, también dependiendo de nuestras necesidades. Por lo tanto, no hay una medida establecida. Tendremos que ver un poco, en función de los gráficos que él nos ofrece y del tamaño del rotor que tengamos, hacerlo todo proporcionado para que tenga una lógica y que pueda ser funcional. Bueno, el tema del conexionado de las bobinas del estátor es bastante importante porque en función de cómo vayamos conectando esas bobinas, vamos a obtener una salida u otra. Podemos conectarlas para obtener una salida trifásica o podemos conectarlas para obtener una salida monofásica. Todas estas explicaciones sobre las posibles conexiones de las bobinas del estátor, que quizás sea una de las partes más complicadas, también las voy a dejar en el blog, ¿vale? Con explicaciones del propio Antonio Romero, que os explica con unos gráficos cómo podemos conectar estas bobinas. Y bueno, es importante también, dependiendo de las necesidades que tengamos, el hacerlo de una manera o de otra. Bueno, y ahora vamos a ver una pequeña explicación de cómo podría ser el funcionamiento desde el principio hasta el giro. Es decir, empezaríamos por la batería que va conectada al Arduino, que este a su vez envía unas señales a los relés, y estos relés van a alimentar a las bobinas en forma de lágrima, ¿vale? Es importante que estas bobinas vayan en forma de lágrima, y esas bobinas que van a estar fijas en su posición son las que van a inducir el movimiento giratorio en los imanes que van colocados en los laterales del rotor. Cuando estos imanes empiezan a girar, se pone a moverse el motor y nos induce una corriente en el estátor que va a ser superior a la energía que hemos necesitado para accionar este motor. Bueno, y básicamente este es el funcionamiento. Sobre la construcción, pues hay que señalar que el proceso es, digamos, bastante complicado si no se tiene ninguna experiencia en bobinados ni en electricidad, y tampoco es un invento que esté a la altura de cualquiera. Pero con la información que tenemos, pues si ves que te interesa y ves que puedes ser capaz de conseguirlo, la verdad es que están todos los datos para poder realizarlo con éxito. Y la posibilidad de hacerlo también implica que no necesitas obligatoriamente tener una impresora 3D, ya que las piezas se pueden hacer de diversas maneras. Y también podemos reaprovechar un estátor de un motor viejo para ir empezando y ir haciendo poco a poco las bobinas y después la parte del interior. Yo creo que lo primero es, antes de nada, ir a hacer la parte interior, es decir, la parte de las bobinas en forma de lágrima y el rotor. Y una vez que tengamos eso funcionando, entonces empezaremos a bobinar el estátor. Porque es la parte más importante, empezar a tener el movimiento giratorio
Y después de eso, entonces vemos si podemos conseguir la energía extra. Así que nada, este ha sido uno de los inventos compartidos de Antonio Romero. Yo os voy a dejar más información en el blog, con algunos detalles más que es mejor que los veáis ahí en detenimiento. Y en próximos vídeos voy a explicar algunos motores más que nos ha compartido Antonio Romero y que básicamente todos se basan en los mismos principios, en un motor y un generador que al final se consigue generar más energía de la que es necesaria para accionarlo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos.